Escritura nos cuenta que el Señor Jesús una y otra vez habló con los discípulos y le habló acerca de que era necesario que Él debiera entregar su vida. Una y otra vez le habló acerca de su muerte, pero para ellos esto era algo velado, algo que no podían comprender. Y a la hora de el Señor hablarles que en un momento, y ese momento ya estaba cerca su vida, ese momento ya estaba en el presente, Él les dijo que ellos iban a escandalizarse, iban a pasar por cierta situación en la cual muchos de los que estaban allí iban a escandalizarse acerca de lo que tenían que enfrentar. Dice la palabra que cantaron un himno, el Señor compartió con ellos y luego les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y nosotros recordamos acerca de Pedro, acerca de lo impulsivo de él, y también a la hora de negar al Señor, recordamos que fue Pedro quien dijo estas cosas. Dice la palabra: Pedro, después que el Señor le habló así, respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero luego dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Pedro dijo: yo no voy a escandalizarme, si tengo que morir lo haré, él fue el primero que lo dijo. Pero dice que todos los discípulos dijeron lo mismo: nosotros tampoco vamos a escandalizarnos, tampoco vamos a negarte. Si tenemos que morir en esa condición, vamos a morir. Si tenemos que dar la vida por ti, lo haremos. Bueno, esto es algo que el creyente, a la hora de hablarlo, muchas veces lo presenta así. Dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Estoy dispuesto a servir a Dios, todo lo que cueste y todo lo que tenga que hacer y lo que sea necesario lo haré por amor a la obra de Dios. Lo haré porque Él lo hizo por mí. Y la palabra de Dios nos lo enseña y nos enseña a vivir conforme a esa fe. Pero lo cierto es que decir esto y verdaderamente sentirlo, verdaderamente estar dispuesto a dar la vida por la obra de Cristo, es algo diferente. No fue diferente también en aquel momento, cuando Pedro dijo: Señor, hasta mi vida daré por ti. Pero luego tuvo miedo. Dice la Escritura que el Señor fue llevado así delante del sacerdote, la gente lo injuriaba, se cumple la palabra de Dios en él. El Señor tuvo que enfrentar el agravio, la vergüenza, los insultos de los que estaban allí en cuanto a su persona. Le decían: si eres el Cristo, si eres profeta, entonces di quién te golpeó. Le arrancaban la barba. Ahora, en este momento y en esta condición, Pedro, luego que el Señor es apresado, dice que él va y los diferentes evangelios corroboran esta historia y nos dan o arrojan más luz en algunos relatos acerca de que él estaba calentándose las manos. Pero dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el versículo 69 en adelante, donde lleva por título: Pedro niega a Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 69 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Bueno, hasta aquí Pedro niega al Señor, y a la hora de mirar esta historia y a la hora de compararnos con este Pedro, nosotros decimos: nuestra fe no es como esa, yo jamás negaría a Cristo, no estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Y él pensaba lo mismo. Es diferente a este lado de la cruz, pero el Señor les hablaba y aún para ellos era difícil poder comprender. El Señor les puso ejemplo, le habló del grano de trigo que cae en tierra, la necesidad de morir para que haya fruto, la necesidad de poder hacerlo para que haya bendición. Mas para ellos lo que podían ver era el amor del Señor, el estar cerca de Él, de tal manera que Pedro le dijo: Señor, no es necesario que vayas a morir, no es necesario que hagas esto. Entonces no tenían una mirada conforme a la palabra de Dios, muchas cosas no comprendían. Pero Pedro se encuentra allí en el patio de Anás, se encuentra en aquel lugar, y el Señor le había dado esta palabra: muchos van a escandalizarse de mí esta noche, muchos van a negarme esta noche. Pero Pedro dijo: no, bueno, no seré yo. Ahora nosotros, a la hora de juzgar esta palabra o la vida de Pedro, lo que él le pasó, podemos decir: bueno, yo no he negado al Señor, yo no he negado a Cristo. Quizás soy una persona que ha cometido muchos errores, muchas faltas, pero yo no he negado a Jesús. Yo puedo tener quizás pecados, pastor, eso sí, pero no negar al Señor. Yo no he negado a Cristo. Bueno, la palabra de Dios dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora dice la palabra que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Alguno puede decir: yo no he negado a Cristo, pero con nuestros hechos negamos al Señor. Uno puede decir: yo no lo negué, no dije que no conocía a Jesús, pero nuestros pecados, nuestra manera de vivir, nuestra forma de llevar adelante quizás nuestra fe, en muchas ocasiones ofende a Dios. A la hora de vivir conforme a la palabra de Dios, negamos al Señor una y otra vez, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra vida. Quizás uno diga: yo no negué a Cristo, pero dice la palabra: y quienes profesan creer, pero con sus hechos niegan. Tu vida lo niega, la forma de llevar ese amor de Cristo en tu corazón no es la manera correcta, no es la forma en la cual llevas una vida de fe. Uno dice: yo soy cristiano. Y a la hora de mirar la obra o la vida de Pedro, quizás me cuesta razonar cómo él pudo negarlo una y otra vez. Pero no solamente porque el Señor se lo había dicho, sino que dice que esta mujer se acerca. Pedro estaba sentado afuera del patio y se acercó esta criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, yo no tengo nada que ver con eso. Pero otra mujer se acercó mientras que él estaba afuera y le dijo: tú también, tú estabas con él. No lo conozco, dijo él, no sé quién es ese Jesús. Ahora, uno puede decir: lo que hizo Pedro aquí es un grave error, de tal manera que cuando finaliza nos muestra el dolor y dice que lloró amargamente. Negó al Señor y sintió esa culpa. Pero no es diferente a la culpa o al dolor o a la amargura que siente aquella persona que
siente que le falla a Dios, que comete un error. Esta historia no está en la Biblia para mostrarnos un hombre que no pudo sostener sus palabras, un hombre que se dejaba llevar por los impulsos y que pensaba que amaba más a Dios de lo que verdaderamente lo hacía. Esta historia no está puesta allí para mostrarnos solamente que Pedro era un hombre impulsivo. No está allí para mostrarnos que a veces uno cambia conforme a las cosas, porque le dijeron, tú eres de ellos, ¿por qué hablas como ellos? Tú eres Galileo. Entonces él comenzó a maldecir para decir, mira, yo no soy como él, no tengo nada que ver con él. Hay veces que las personas en el momento que se apartan, en el momento que se alejan de los caminos de Dios, vuelven a ser como antes, y vuelven a hablar de la misma forma, y vuelven a comportarse como antes. Es una manera de decir, yo no tengo nada que ver con aquello. Ya no conozco a ese hombre. No sé quién es. Pedro lo negó una vez, 2 veces, 3 veces. Esto lo que nos muestra es un error, una falta, una equivocación. Y detrás de esa equivocación, otra más. Quizás tú dices, yo no lo negué, pero sí, has cometido errores. Sí, has cometido faltas. Sí, con tus hechos le has negado. Quizás con tus pecados le has negado al Señor. Uno dirá, no, pero yo negar a Cristo es otra cosa. No, la palabra de Dios dice que profesan creer, pero con sus hechos niegan. Es lo mismo. Creo en Jesús, pero mi vida no dice eso. Mi vida lo niega, mi carácter lo niega, mi corazón lo niega, mi egoísmo. Está negando al Señor en mi forma de vivir. Yo puedo profesar tener a Cristo. Yo puedo decir, yo creo en Él. Conozco su palabra, conozco la verdad. Pero dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si no hay libertad en tu corazón, ¿cuál es la verdad que conoces? Hay muchas verdades, hay muchas formas de decir la verdad. En un momento, Pilato le dijo, ¿cuál es la verdad? El Señor le dijo, el que oye mi voz, oye la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, no hay muchas verdades. No hay muchos caminos. El Señor lo presentó de una manera. Cuando miramos la vida de Pedro, quizás nos sentimos más aceptos, nos sentimos mejor, decimos, yo no he negado a Cristo. Y yo era uno de esos. Cuando no conocía la palabra, decía, prefiero ser como cualquiera de los apóstoles, pero no Pedro. Pedro es el que le negó. Judas está descartado, pero Pedro también. Pedro le negó al Señor. ¡Qué cobarde! ¿Cómo no dar la cara? ¿Cómo no morir si es necesario? Uno lo piensa desde el lado carnal y a veces uno dice, por mi amigo iba hasta la muerte. Nos criamos juntos, crecimos juntos, y si le pasaba algo a él, yo dispuesto a dar mi vida. Y uno dice, ¿cómo Pedro no va a dar la vida por el Señor? Estuvo ahí al lado de él, le enseñó, le habló. Pero tuvo miedo. Y así yo cometió errores. Y esta es la prueba de que tú puedes fallarle a Dios una vez. Tú puedes fallarle a Dios 2 veces, 3 veces. Y puedes llorar amargamente hoy en tus pecados. Y puedes llorar amargamente hoy porque le has fallado a Dios. Pero para Dios no es una sorpresa. El Señor le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él dijo, hasta mi vida daré por ti. Pedro, estoy hablando de ti. Tú me negarás. Tú cometerás estos errores. Y el error en el corazón es una pesada carga. Cuando una persona falla, cuando una persona comete un error en los caminos de Dios, muchas veces siente que ya no es útil, que ya no sirve, que ya no puede continuar. No sirvo para este camino, no sirvo para esta fe. Hice las cosas de la manera equivocada. Mientras venía para aquí, justo escuchaba un testimonio de un varón que en un momento salió a la obra misionera y cuando se encontraba llevando adelante la obra, tuvo una pelea con uno de los colaboradores que estaba allí. Cometió un error.
y una falta grave. Pero Satanás lo llevó al punto de pensar que no había un propósito para su vida, que no valía la pena continuar, que no era apto para ese servicio a Dios. Y eso es lo que Satanás quiere que creas, que le has fallado una vez a Dios, lo has negado una vez, lo has negado 2 veces, lo has negado 3 veces. Quizá alguno diga, pastor, pero 3 veces, ojalá. Tantas veces, tantos errores y tantas cosas difíciles, que siento que yo no soy apto para esto y que verdaderamente no hay un plan con mi vida. O si lo había, ya quedó atrás porque yo soy una persona que no cambia. Pedro le negó al Señor, dijo, no sé lo que dices. Luego dijo, no lo conozco. Y finalmente comenzó a maldecir y decir, yo no tengo nada que ver con él. No soy de ellos. Pero luego escuchó al gallo y dice que lloró amargamente, se entristeció. Y cuando Satanás consigue hacernos sentir el error, las fallas, y hacernos sentir que no somos capaces, que no somos aptos, que no estamos bien delante de Dios, que le hemos negado, que le hemos fallado, que no hay una forma de restaurar nuestra vida, que no hay una forma de poder continuar, entonces ha logrado lo que quería. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Pedro niega al Señor e inmediatamente, y esto es algo que sucede en el corazón de los hombres, sucede en el corazón de los líderes, sucede en el corazón de los pastores, sucede en el corazón de aquella persona que sirve a Dios. Y en un momento el desánimo le vence. Satanás comienza a hablarle y a susurrarle en la mente que no es apto y no sirve para eso. Y cuando te gana el desánimo y cuando el desaliento se hace fuerte en tu corazón, entonces haces lo que hizo Pedro. Te vuelves atrás y te vas a pescar. Vuelves a tus asuntos, vuelves a tu trabajo, vuelves a lo que hacías. Hay quienes dicen, no, si yo no predico la palabra no sirvo para ninguna cosa más. Entonces predican la palabra aunque engañen a la gente, aunque les mientan, aunque estén vendiendo el evangelio. Entonces como no saben hacer nada más, dice yo, esto es solo lo que sé hacer. Pedro dijo, para esto no sirvo, entonces me voy a pescar. Cuando el Señor se acerca a él en aquella barca, Pedro no había pescado nada. Aún en lo que él era apto y aún en lo que él era bueno y podía considerarse capaz, el Señor utiliza la necesidad para acercarse a su corazón y para mostrarle que la capacidad propia, aún en lo que tú te consideras diestro, tiene que ver con Dios. Y el Señor le dijo, ahora ponga mar adentro y tira las redes, ahora hazlo en mi nombre. Tú pudiste tener una mala noche, tú pudiste tener una temporada que no fue buena. Y las cosas quizás no te fueron bien. Y llegaste y buscaste a Dios quizás por eso. Entonces Dios se glorificará y te mostrará su bendición. En lo que no funcionaba para ti, ahora en el nombre de Jesús las cosas cambian y son diferentes. Él pudo entender que la prosperidad venía de Dios y la bendición provenía de Dios. Él se asustó y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pero el Señor le dijo, yo te haré un pescador de hombres. Y eso no había terminado con Pedro negándole 3 veces. El plan de Dios no terminó cuando Pedro falló. El plan de Dios no terminó con tu vida cuando cometiste un error. El plan de Dios no terminó con tu vida cuando lo negaste con tus hechos. El plan de Dios continúa, aunque tú sientas que no. Aunque tú te vuelvas atrás y te vayas a pescar. Y te quiten las vestiduras. Dice que luego que el Señor resucitó, se fue a buscar a Pedro, a buscar a aquel que debía restaurar. Y el Señor se acerca a Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Cuando tú sientes que no eres apto, cuando tú sientes que no hay una oportunidad para tu vida, cuando sientes que le has fallado a Dios y que has cometido muchas faltas. Hay hombres y mujeres que le han fallado a Dios y sienten que no pueden continuar.
que no hay otra oportunidad para sus vidas. Pero Dios le mostró a Pedro que había un plan con él. Había un propósito para su vida, que no terminaba con Pedro negando al Señor allí en el patio de Anás. No terminaba en aquel lugar. No terminaba como Pedro huyendo como un cobarde y llorando amargamente, triste, porque negó al Señor. Porque eso era inevitable. El Señor le dijo, eso pasará y iba a ocurrir. Quizás diferente a nuestras vidas. Quizás tú dices, yo hice las cosas mal y cometí pecado. Conocí al Señor y caí en adulterio. Conocía el camino de Dios y a pesar de que conocía la palabra y que sabía lo que estaba mal, hice las cosas de la manera incorrecta. Terminé alejándome de Dios, contaminé mi corazón. Terminé haciendo lo que no era bueno. Y hoy siento que el camino se terminó para mí. Cuando un vehículo de carrera, un auto de carrera, va transitando en el circuito y de repente tiene una falla, si la falla le ocurre lejos, no importa que sea una falla menor, si la falla le ocurre en el circuito, no puede llevarlo hasta el lugar, hasta el garage, repararlo y continuar. Si quedó al costado del camino en la carrera, está fuera de carrera. Se terminó la carrera. Podía ser el auto más veloz, podía ser el mejor conductor, pero si algo falló en el camino, entonces quedó ahí y ya no puede continuar la carrera. Cuando los autos de Fórmula 1 se van desgastando y las ruedas se van desgastando o el clima cambia, entran en boxes, cambian las ruedas, llenan combustible, es algo muy conocido y continúa la carrera. Cuando uno pasa por un lugar donde puede ser renovado, puede continuar, pero cuando quedas a mitad del camino, cuando sientes que ya no puedes, estás fuera de carrera. Y así se siente el corazón de los hombres cuando llega a un punto donde dice, ya fallé, no una vez. Un error lo puede tener cualquiera, o no dice así. Un error lo puede tener cualquiera. 2 errores, 3 errores y 10. Si un error lo puede tener cualquiera, ¿cuántas veces te has equivocado tú? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Sinceramente, en tu corazón, quizás digan, bueno, no muchas. ¿Sabes qué? La percepción que tenemos de nosotros mismos siempre es muy buena. No solemos ser tan críticos con nosotros mismos. A la hora de mirar nuestra vida, somos los más santos, somos los mejores. Somos los que hacemos todas las cosas bien y que prácticamente aplicamos toda la palabra a nuestra vida y vivimos conforme a la Escritura. No digo que somos perfectos pero casi. Pero es irreal, no es cierto. Dice la palabra que aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, todos cometemos errores, faltas. Pero esta historia viene a mostrarnos que no solamente 1 ni 2, sino 3 veces Pedro le negó. Y a pesar de ello, el Señor se acercó a su corazón y le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque esto es lo importante. ¿Me amas? ¿Me amas más que aquello por lo cual cometiste el error? ¿Me amas más que a lo que te alejó de mí? El Señor se acerca a Pedro con la necesidad de restaurarle, sabiendo que él lo había negado. Entonces el Señor le pregunta, Pedro no entiende esa situación y se entristece porque el Señor le preguntó esa cantidad de veces. Entonces el Señor le preguntó 3 veces. Era necesario que pueda restaurar aquella condición. Pero la pregunta que le hizo fue, Pedro, ¿me amas? Si me amas, entonces pastorea. Si me amas, ¿estás dispuesto a dar tu vida por ese amor? Yo he conocido madres que de repente un auto iba a atropellar a su hijo y se tiraron y le empujaron a su hijo afuera de la calle y el auto las atropelló. Dispuestas a dar su vida, sin conocimiento de Dios, pero dispuestas a dar su vida por su hijo. Entonces Dios le dice, Pedro, ¿tú me amas?
Si me amas, entonces haz la obra. Si me amas, ya no tienes que estar pescando aquí. Ya no tienes que volverte atrás, ya no tienes que volver a esa vida. No se trata de volver a lo que tú eres bueno. Quizás tú digas, sí, yo ya le fallé a Dios, así que voy a dedicarme a la carpintería. Yo ya le fallé al Señor, así que voy a volver con los portones. Voy a volver con la herrería, eso es lo mío. Ya esto del camino de Dios. Porque en un momento uno tiene que tomar una decisión. Tú puedes ser bueno para muchas cosas o no tan bueno, pero en un momento tú decides servir a Dios y dejas atrás de la palabra de Dios. Veces que dejan su vida y lo dejan todo y verdaderamente no quedó nada atrás, no había un futuro, no había nada. Una persona que de repente llega a los caminos de Dios en drogas, en alcohol, con una vida desordenada, al borde de la muerte en cada momento, decir dejé todo para seguir a Cristo, no. Para hacer la voluntad de Dios. No voy a ganar aunque la misma vida, y voy a tener que renunciar a muchas cosas que quería alcanzar, pero lo hago por amor al Señor, lo hago por la obra de Cristo, lo hago porque el Señor también te hace esa pregunta a ti, ¿me amas? Entonces, si me amas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Haz la obra. El Señor no viene para decirte, bueno, me has fallado 1, 2, 3 veces. Porque dice la palabra que cuando nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros, que somos malos, si nosotros que somos duros de corazón, por los cuales el Señor nos permitió dar carta de divorcio por la dureza del corazón de los hombres, el momento que le preguntaron al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Él le dijo, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Si el Señor considera que tenemos la capacidad para perdonar tantas veces, ¿cuánto más crees que el Señor puede perdonarte a ti? ¿Cuántos más crees que el Señor puede hacer con tu vida si hoy tú reconoces, Señor, te he fallado? Quizás con lágrimas, como Pedro. Dice la palabra, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Quizás con lágrimas, Señor, te he fallado. Señor, volví a caer en lo mismo. Volví a cometer el mismo error. No dice que Pedro aquí hizo algo diferente. Sí, en la última oportunidad comenzó a maldecir y a hablar como ellos. ¿Tú te pareces a un cristiano en la forma de hablar, o a un creyente, una persona que no tiene un lenguaje vulgar o que no dice malas palabras? Me parezco a ellos, entonces comenzó a maldecir y a hablar como los demás. Es fácil hablar como el mundo. Es fácil poder hablar y mimetizarte como hablan las demás personas. Hay veces que uno dice, es innecesario, no tiene sentido. ¿Por qué insultar por insultar? ¿Por qué las palabras de ellos son así sin ninguna necesidad? Es que ya está en ellos, es la rebeldía, es la forma de hablar, es lo que todos hacen. Tú ves niños de 7, 8 años insultar como una persona adulta y para el niño no se escandaliza para nada y los padres tampoco, porque ¿de dónde lo aprendió? Lo aprendió de ellos. Entonces es algo normal. Nosotros en nuestro país insultamos hasta para decirle a alguien que sos un genio. Lo insultamos. Lo insultamos, tenemos insultos para alguien que queremos, insultos para alguien que no queremos. Para todo es lo mismo. Utilizamos una palabra para ofender y la misma es para decirle a alguien que la verdad que te pasaste.
Depende de la acentuación, cómo lo digamos, la cara y a qué persona se lo digas. Pero es normal. Pero no es el lenguaje de Dios. No son las palabras de un creyente. No son las palabras de alguien que lleva la palabra de Dios, sino alguien que se mimetiza con el lugar. Y con el cristiano es cristiano, en la iglesia soy cristiano y en el mundo soy un mundano más. Insulto, hablo de mujeres, de hombres, hago lo mismo que los demás. Bueno, quizás ese sea el error. Y digas, Señor, esta es mi falla. Te he fallado una y otra vez y sé que no está bien. Tú sabes que no está bien. Porque si no supieras que no está bien, entonces el Espíritu no estaría allí para darte convicción de pecado. No sentirías que hay algo que está mal en el corazón. Pero tú sientes que hay algo que está mal. Tú sientes que hay algo en el corazón que te dice lo que estás haciendo no está bien. Estás negándome. No, Señor, yo no he negado tu nombre. Con tus hechos me niegas. Porque tú dices profesar, creer en mí, tener esa fe. Alguien te pregunta, tú vas a la iglesia y tú dices, yo soy cristiano. Pero luego ese mismo cristiano está tomando cerveza con los amigos mientras que va a jugar al fútbol. Ese mismo cristiano, si alguien lo provoca, dice, mira que te voy a dar una piña. El mismo cristiano. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es diferente? La intención no es mostrar los errores o marcarte los defectos, porque tú lo sabes y yo también lo sé. Sé que los tenemos. Sino que puedas entender que a pesar de que puedas equivocarte una y otra vez, y aunque puedas fallarle al Señor como Pedro, para el Señor no es algo que desconozca. Y Él se acerca a tu corazón para decirte, me amas. Si tú me amas, y si esa respuesta es positiva, entonces todo cambiará. Si la respuesta ante la pregunta, me amas, es afirmativa, entonces yo tengo algo para ti. Hay un propósito para tu corazón, pero si tú dices, verdaderamente no lo sé, quizá diga no lo sé porque soy nuevo, o no lo sé porque yo puedo decir que amo a Dios, pero si yo estoy negándolo constantemente. Yo puedo decir que amo a Dios y que Dios es lo primero en mi vida, pero yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Yo sé que no está bien y no estoy bien con Dios. Tú puedes tratar de engañarte a ti mismo, pero a Dios no podemos engañarlo. Tú puedes estar confundido, aún tener una percepción de ti que no es correcta. Pero Dios no se dejará engañar por mi percepción. Yo puedo sentirme así y creer que lo soy. Pero Dios no se vale de lo que yo piense, lo que yo sienta o lo que a mí me parezca. Él conoce la verdad. Y Él conoce nuestros corazones. Y esta historia de Pedro no tiene el fundamento o la intención de decirte, tú vayas a fallarme y yo lo sé. No es solamente eso, sino que el Señor dice, yo sé que vas a fallarme, sé que vas a cometer errores, sé que va a haber faltas en tu vida. Y aunque tú sientas que no, las faltas vendrán, las equivocaciones vendrán. Aún si eres un colaborador, aún si eres un líder, aún si eres un pastor, un siervo de Dios, las faltas estarán en tu vida. Los errores, las equivocaciones estarán en tu vida. Pero yo estaré ahí para restaurarte. Yo estaré ahí para darte una oportunidad. Yo estaré ahí para acercarme a tu corazón y para preguntarte, ¿me amas? Hay una tarea que hacer. Hay una obra que hacer. Hay veces que nos dejamos enredar por los problemas y nos dejamos detener por las situaciones que están a nuestro alrededor y no atendemos la voz y el llamado que Dios puso en nuestra vida. Pero creía que él podía sostener con sus palabras quizás lo que había en su corazón. Nadie duda que Pedro amaba al Señor. Por eso se entristeció cuando él le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Pero el Señor quiere restaurar el corazón de aquel hombre y aquella mujer que le ha fallado a Dios, que no se siente digno de poder continuar, que siente que ya no tiene un plan Dios con su vida porque él ha sido una persona que ha fallado tanto que ya no tiene sentido. ¿Para qué predicar?
¿Para qué servir? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué compartir la palabra de Dios si yo cometo error una y otra vez? Así me decía un varón: pastor, lo volví a hacer otra vez. Ya no sé, ya no tiene sentido. ¿Para qué voy a continuar? Yo no sirvo para esto. Cuando hay momentos que me siento bien y digo voy a estar bien y voy a servir a Dios, pasa un tiempo y la realidad me golpea otra vez. Y me doy cuenta que este camino no es tan fácil. Y me doy cuenta que no soy tan fuerte como pensaba. Y me doy cuenta que me confié. Y que por el mismo camino que me engañó una vez, me engañó dos, me engañó tres. Y alguno quizás pueda decir, bueno, ya no es un engaño, ya vos estás haciendo golpearte con la misma piedra. Hay veces que las personas no buscan golpearse con la misma piedra, tropezar con la misma piedra. Pero pasa. La persona dice, yo no puedo controlar mi carácter, no puedo controlar mi forma de ser. Y me equivoco. Y cometo errores. Y después me arrepiento. Pero ¿cómo hago para arreglar todo lo que destruí con mi boca? Tú puedes levantarte un día como loco y decirle a tu esposa que te arruinó la vida, que es lo peor que te pasó, que es insoportable y que no la quieres ver nunca más. Y eso son 5 segundos. Pero ¿cuánto te llevará a arreglar todo eso que hiciste? ¿Cuánto te llevará a hacerle entender que era un momento de enojo, que fueron palabras sin sentido, que nada de eso sientes? Lo cierto es que una persona puede decir amar a otra, pero con sus hechos, mostrar que no. Y una persona puede decir aborrecer a otra. El joven le dice, te odio, mamá, te odio. No me dejas hacer nada, me haces la vida imposible. Pero no es verdad. El joven no odia a la madre, sino que la rebeldía que hay en su corazón, el tiempo que está viviendo, la adolescencia que no sabe cómo manejar, padres separados, situaciones que golpean el corazón de un joven que le faltó amor y que no sabe ahora cómo sostener. Si una persona grande a veces no sabe cómo reaccionar ante los problemas, ¿qué podemos esperar de un joven? Entonces el joven dice, me tenés podrido, te odio. Y la madre dice, me dijo que me odia, mi hijo no me quiere, mi hijo me odia. Pero tú sabes que no es así. Tú sabes que no, verdaderamente no siente eso. Hay veces que tú te das cuenta por ciertas actitudes y tú dices, no, pareciera que me odia, pareciera que me aborrece. Hay personas que no saben demostrar el afecto porque no tienen ese amor. Y la única forma de demostrar ese afecto es económicamente. ¿Cómo decís que no te amo, hija? Si yo te di, te mandé a la mejor universidad, te pagué el mejor estudio, querías un departamento, te compré un departamento, querías irte acá, allá, todo lo que querías te di. ¿Cómo vas a decir que no te amo? Trabajé todos los días por vos, ¿cómo vas a decir que no te amo? Y el hijo le dice, yo no quería esas cosas materiales, pero vos me las pediste, sí, porque mientras que me beneficio de esa manera de amar, digo, bueno, dame, pero luego digo, eso no me llena. Si todo eso hubiese venido acompañado de amor, o si hubiese tenido la mitad con amor, hubiese sido diferente. Pero el padre dice, esa era mi manera de amar. ¿Cómo que no te amo? Tomá, anda a comprarte lo que querés. No, pero pasa un momento conmigo. No, tiempo no tengo dinero. Y hay quienes quieren comprar eso y quieren llenarlo de esa manera. Tú puedes cometer errores. Tú eres padre. Aquel que es padre lo entiende. Porque tus hijos pueden cometer faltas. Mis hijos son pequeños todavía. No considero que puedan cometer grandes faltas a tal punto de que me destruyan el corazón o que me decepcionen. Son pequeños. Pero yo lo hice un día. Un día fui a una persona, ni siquiera directamente, sino que tenía malas amistades, tenía mala junta. Entonces fui, conocía que había personas mayores que estaban perdidos, que en la droga, y que se peleaban con todo el mundo, que andaban en la noche. Así que en medio de mi locura, en la adolescencia, había un joven que
era mayor que yo y no era ese el problema. Pero yo quería vengarme de él y quería hacer lo que sufra. Estaba tan dolido en mi corazón que buscaba lastimarlo. Pero no solamente me bastaba con lastimarlo, sino que quería que se entere que lo iba a lastimar. Quería que tuviese miedo de lo que iba a pasarle. Así que fui y me encargué de hablar con una persona y le dije, dime qué tengo que hacer para que vayas y golpees a este. Esta era una persona mayor, más de 30 años. Yo tenía 14. Y fui y le dije, decime qué tengo que hacer para que vayas y lo golpees. Así que así era mi plan. Le dije, mirá, este sale por allá, va a la escuela, esperalo. Todo un mafioso. Esperalo en la esquina y no le dejes ningún hueso sano. Pero esto llegó porque uno es joven y alardea y es tonto. Y yo quería que la amenaza se hiciera grande. Así que comencé a correr la voz de lo que le iba a pasar. La cuestión es que los padres no lo enviaron más a la escuela. A mí casi me expulsan. Y me llaman a mi madre y le dicen, mire, su hijo hizo esto, dijo que habló con tales personas y que iban a hacer esto y el joven no viene a clase. Los padres tienen miedo y no lo van a mandar a la escuela. Cuando salí de aquella dirección, mi madre no me dijo nada, pero yo pude ver en su rostro la decepción. No hizo falta palabras, no hizo falta que me dijera nada. Yo vi en su mirada como que mi hijo está perdido. Ya venía de un proceso de ver a mis hermanos cometer errores, faltas, al borde de la muerte, delinquiendo. Y ahora la última esperanza, el último de todos, es lo mismo. Yo pude verlo en su rostro, decir, en algo fallé. Pero sin decirme nada, yo pude darme cuenta. Podía pensar y al mirarla decirle, mi madre no me ama, como que cometí una falta, cometí un error grave. Mi madre no me ama más, ya su mirada ante mí no va a ser la misma. Pero eso no es así. Tú puedes decir, yo cometí un error tan grave que Dios ya no puede amarme. Cometí una falta tan grave que Dios ya se decepcionó de mí. Sí. Mi madre se decepcionó de mí y le dolió en el corazón. Así como a Dios le duelen nuestros pecados y a Dios le duelen nuestros errores y a Dios le duelen nuestras faltas, pero Él no dejará de amarte por eso. Tus hijos pueden cometer errores y faltas y eso no va a evitar que te duela en el corazón, pero tú no puedes dejar de amarlos. Tú no dejarás de amarlos porque ellos cometen un error. Tú no dejarás de ver a tu hijo como esa promesa en tu corazón, como aquello que viste en él cuando era un niño, por más que te defraude, por más que te falle, por más que sientas que cometió un error. Tú no dejarás de amarlo. Y si nosotros, dice la palabra, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nosotros teniendo ese corazón, aun cuando nuestros hijos se equivocan, no dejamos de amarlos, ¿cuánto más Dios cuando tú cometes errores? Él no dejará de amarte, Él no dejará de buscarte, Él no dejará de llamarte. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Él te preguntará una y otra vez, ¿me amas? Si me amas, entonces hay esperanza. Si tú no amas al pecado, si tú sigues aborreciendo el pecado en tu vida, entonces no está todo perdido. Tú puedes decirme, pastor, estoy perdido en la pornografía, pero si tú sigues aborreciendo el pecado, si tú sigues confiando en ese Dios, si tú sigues amando, sin importar que le ha fallado a Dios una y otra vez, Él te sigue amando. Él sigue mirando tu corazón y sigue mirando lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes dar, porque puedes dar mucho más de lo que tú te imaginas.
Lo que pasa es que Satanás se encarga de tenerte ocupado y confundido. Se encarga de enredarte en problemas y en situaciones que para ti son un mundo, pero Dios dice, son nada para mí, pero tú estás preocupado por tus problemas y no estás pensando. No estás pensando claramente. Renuncias a todos y dices, Dios ya no me ama, he fallado, he cometido errores. Pero el Señor sigue llamando a las puertas de tu corazón. Dice que Él está a las puertas y golpea. Y lo hará una y otra vez, hasta que ya no haya oportunidad. La oportunidad, yo no sé cuántas oportunidades Dios le dará a cada persona. Pero lo cierto es que si una persona recibe esa oportunidad de Dios, no debería dejarla escapar. Puedes sentir que Dios está enojado contigo, quizás Dios se haya decepcionado de ti en un momento y los errores le hayan dolido en el corazón, pero Él no dejó de amarte. Él envió a su Hijo para entregar su vida porque Él entendía la necesidad que había en nosotros. Él sabía que íbamos a fallar y que íbamos a cometer errores. El Señor le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hasta mi vida daré por ti. Quizás tú hiciste eso, por eso te sientes culpable. Porque dijiste, Señor, nunca más. Lo juro, nunca más. Pero lo volviste a hacer. Y luego dijiste, Señor, no solamente no lo voy a hacer nunca más, sino que ahora voy a servirte. No solamente que lo volviste a hacer, sino que no serviste a Dios. Y entonces le agregaste más. Y dijiste, Señor, esta vez si tú me sacas, esta vez si me perdonas, esta vez si me das otra oportunidad. Ya no hagas más promesas. Dile, Señor, tú sabes que te amo. Él te dirá, hay una obra que hacer. Satanás quiere que te quedes enredado en lo que tú no puedes y en tus fracasos. Pero yo no solamente veo los fracasos o los errores o lo que me duele cuando tomas decisiones equivocadas, sino que veo que aún me amas, que aún está la palabra en tu corazón, que aún hay un plan con tu vida. Si tú dejas que el Señor haga esa obra en ti, sin importar cuán lejos puedas sentirte, cuán lejos puedas sentir que estás hoy de Dios, Él restaurará tu corazón. Sin importar cuántas veces le has fallado, cuántas veces le has negado. Quizás uno diga, Señor, hasta te he negado porque había alguien que necesitaba. Y yo dije, ya me cansé de hablarle. Ya me cansé de hablarle a la gente. La gente no entiende. Hay veces que uno niega su fe cuando se rehúsa a mostrarle a Cristo a las demás personas. Quizás has fallado de otras maneras. No sé qué es lo que hay en tu corazón, pero sí sé que todos fallamos. En mayor o en menor medida, algunos 3, 10, otros 20. Algunos ya no perdieron la cuenta, pero fallamos a Dios. Y la mirada de Dios es la misma. Me duele el error, me duele el pecado en tu vida, me duele las fallas, pero te sigo amando de la misma manera. El amor sigue siendo el mismo. Por eso dice la palabra, de tal manera Él nos amó. Él sigue obrando en nuestro corazón. Él se acerca a tu vida hoy, aunque tú te sientas lejos. Quizás tú estés lejos. Pero si hoy la respuesta es, Señor, tú sabes que te amo, entonces dice, apacienta mis ovejas. Es necesario que tu corazón sea restaurado. Pedro dijo, el Señor ya no me amará por esto, lo negué. En el momento de más necesidad, en el momento que más tenía que dar la cara por Él, no lo hice. Ya está, no voy a seguir con esto. Pero luego dice que Juan le dijo, es el Señor el que está en la orilla. Es el Señor el que está ahí. Entonces Pedro se puso las vestiduras nuevamente y se arrojó al agua y se acercó al Señor. Si aún sigues sintiendo ese amor desesperado por Cristo,
esa necesidad de acercarte a Él, esa necesidad de estar con Él, entonces no está todo perdido. Si hoy te acercas por medio del arrepentimiento, dice, ¿cómo me acerco a Dios? Arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay justificación, y sin justificación no hay salvación, no hay vida eterna. Lo primero es reconocer, fallamos. Salir de la condición de Dios no va a perdonarme. Salir del lugar, ya no sirvo para esto. Y entender que hoy el Señor se acerca a tu corazón para restaurar tu vida y para decirte, mi amor sigue siendo el mismo por ti, aunque hayas fallado, aunque hayas cometido error. Señor, fueron 2, no importa. No importa cuántas veces. Él se acerca a tu corazón. Por algo hoy estás aquí, por algo estás escuchando esta palabra. Aún no está dicho lo último para tu vida, aunque tú pensabas volverte atrás. Aunque había personas que hoy quizás pensaban en abandonarlo todo. Colaboradores que a veces dicen, ya no voy a servir más a Dios. Líderes que dicen, este camino no es para mí. Pastores que dicen, se terminó mi carrera. Pero hoy el Señor se acerca al corazón para hablarles y para decirles que aún Él te ama y hay una oportunidad más para tu vida. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Dice la Escritura que el Señor se sienta a compartir con ellos. Y luego de compartir con ellos y estar ahí, el Señor comienza a hablarles. En un momento, cuando ellos se encontraban compartiendo con el Señor Jesús, dice la palabra que el Señor les hablaba y ellos no podían darse cuenta. Pero así como los que iban camino de Emaús, cuando Dios habla a tu corazón, cuando el Señor habla a nuestra vida, hay un fuego que se enciende, hay algo que sentimos en nuestro interior. Los que iban camino de Emaús dijeron, ¿acaso no ardía en nuestros corazones? Hay algo que arde en el corazón cuando Dios se acerca a nuestra vida, cuando sentimos esa presencia de Dios, cuando sentimos que es la voz de Dios hablando a nuestro corazón y diciendo, hay una oportunidad más para ti. El Señor te pregunta en esta noche, ¿me amas? Entonces voy a restaurar tu corazón, voy a restaurar tu vida. No pienses que te aborrezco por el error que cometiste o que estoy más lejos de ti. El Señor dice, así como un padre ama a sus hijos, que a pesar de que cometen faltas, Él sigue teniendo esperanza. Así, el Señor sigue teniendo esperanza y mirando nuestra vida como un propósito, una vida diferente, una vida que puede marcar esa diferencia. Pero es tiempo de que puedas creer en el Señor. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón al Señor, aquel que hoy quiere decir, Señor, a pesar de que fallé y cometí errores, Señor, hoy los reconozco. Hoy reconozco, Señor, que te he negado con mis hechos, te he negado con mis palabras, te he negado con mi conducta, con mi fe, te he negado con mi comportamiento, te he negado de todas las maneras posibles. Pero hoy vengo a ti, Señor, arrepentido, entendiendo mi necesidad, entendiendo que tú no me has desechado, que no se ha terminado esto, Señor, sino que aún hay esperanza para mi corazón. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible, que dice, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame
a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.